¿Lo escuchaste, Alberto, lo que dijo hoy? Nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Hace falta del esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda solidariamente que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. ¿Pensás que este es un gobierno que me cuesta encontrarle algo que has hecho bien? ¿Tan difícil es que a usted le entre en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario? ¿De qué justicia social están hablando? Si ustedes son los responsables del descalabro que vive este país. ¿Saben cuál es la gran exportación, señor jefe de gabinete de Argentina, de los últimos 2 años? Empresas. Argentina exporta empresas. Se van las empresas de la Argentina. Lo grave en este momento es que están atacando a la justicia, están atacando a la división de poderes. No te hagas el canchero, cara dura. ¿Es que este es un gobierno que me cuesta encontrarle algo que has hecho bien? También es cierto que le tocó, a favor del gobierno, en algún momento, le tocó una pandemia en el medio, ¿no? Sí. Y entonces, por supuesto, a nadie le deseo que le toque una pandemia, porque gestionar una pandemia es una cosa muy complicada, pero además lo hizo mal. En todos los indicadores fue la peor gestión de la pandemia entre las peores del mundo. Sí. Tasa de mortalidad, chicos que perdieron días de clases, caída de la economía. Mirá lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Se fueron casi 1 millón de pibes de la escuela por haber cerrado las escuelas durante la pandemia. Si vos le preguntás al gobernador, no sabe dónde están, no lo pueden ir a buscar. ¿Volvieron? No sabemos. No sabemos. La verdad, señor jefe de gabinete, yo no sé cómo le da vergüenza. En lugar de venir a brindar un informe a los representantes del pueblo, dedicarse 30 minutos a hablar de algunos números, todos tirados de los pelos, y luego a venir acá a cagarnos a pedo por poco. Una vergüenza. Sobre sus números, voy a hablar de la pequeña parte en la cual usted habló de números. Inversión extranjera directa, 15.000 millones de dólares, 3 puntos del producto, 3 empanadas, nada. La baja del desempleo. Lamentablemente, fruto de políticas como las que usted avala, la de la sustitución de importaciones, el interior de nuestro querido país se ve drenado de gente que permanentemente viene a tratar de trabajar a las grandes urbes, por más coparticipación que se envía a las provincias. Mientras el oficialismo hace electoralismo con los recursos de todos, 1 de cada 4 niños se muere de hambre en nuestro país. Y un jubilado gana menos que el salario mínimo vital y móvil. Esta es la Argentina de la injusticia social, donde los pobres son cada vez más pobres y aquellos que trabajan deben responder con su esfuerzo ante el despilfarro del Estado. Sumar a unos a costa de otros es la mayor muestra de inequidad, demagogia y cinismo de un gobierno responsable de esta debacle, que se llena la boca hablando de derechos humanos mientras le mete la mano en el bolsillo a los ancianos que se deslomaron toda una vida, además de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Haciendo un relevamiento del historial de narcotráfico en la Argentina de los últimos 20 años, casualmente el tiempo que usted dice que empezó el problema, de los cuales usted ocupó cargos claves y lo sigue ocupando, repasando toda la tarea de la doctora Elisa Carrió y viendo las causas de narcotráfico y vinculados al sicariato, recurrentemente hay personas en esas causas que lo mencionan a usted. Es un año electoral que comienza luego de la sentencia por corrupción de la vicepresidenta. En este contexto, lo único que le queda son 2 estrategias. Una es la invención de una fantasía que solamente ellos pueden sostener y sus medios amigos, y es que la economía está mejorando. La otra forma, la otra estrategia que encuentran es, frente a una sentencia de corrupción de la líder de su fuerza política, querer plantear que todos los políticos son iguales a ellos. No sabemos tampoco en qué escuelas de la provincia de Buenos Aires los chicos aprenden bien y en qué escuelas no. Y en qué escuelas están los mejores docentes, porque la lógica sería, pongamos los mejores docentes donde más les cuesta a los pibes. Claro. Donde hay que hacer un esfuerzo grande para no perder a nadie, para que igualar oportunidades, etc. Nadie sabe, no puede hacer eso porque no saben dónde están los mejores docentes, no saben dónde están los mejores alumnos, porque gestionan sin ningún tipo de datos, todo al azar. Sobre la política de derechos humanos, sí. La de ustedes es un curro, el de los derechos humanos, sí. Y venir acá a levantar la bandera de Eve Bonafini, comprometida hasta la nuca con la corrupción de sueños compartidos, es una verdadera vergüenza.
estamos acostumbrados a espectáculos del kirchnerismo, estamos absolutamente acostumbrados a que haya una distancia fenomenal entre lo que dicen y lo que hacen. Pero lo grave en este momento es que están atacando a la justicia, es que están atacando a la división de poderes, están atacando a la Constitución Nacional. Hay personas en esas causas que lo mencionan a usted. Y la verdad que me llama la atención y seguramente usted tiene alguna razón por la cual puede explicarnos, porque siendo usted en este momento el depositario de la información más sensible de este país, la verdad que yo no estoy tranquila, porque creo que usted es parte del problema. Así que me gustaría alguna consideración de por qué siempre triple crimen, Forza, crimen de Unicenter, usted siempre está mencionado sin hablar de alguna causa de Quilmes, alguna vieja que está cerrada, pero que usted también estuvo mencionado, salvo que pensemos que hay una conspiración nacional para eso. Gracias. Totalmente falso que sin YPF recuperada, Vaca Muerta no sería nada, sería una vaca muerta. ¿Dónde está el contrafáctico? ¿Cómo me demuestra que si YPF fuera privada, Vaca Muerta no existiría? El sexo de Los Ángeles, me habla usted, jefe de gabinete. Enviaron a la ONU una crítica al Poder Judicial que recibió como respuesta que por favor sean serios y garanticen la independencia de la justicia. Todo esto se está dando en el mismo momento en el que nadie está desmintiendo los rumores de que el gobierno nacional intenta ampliar por decreto la Corte a 25 miembros. ¿De qué justicia social están hablando? Si ustedes son los responsables del descalabro que vive este país, de la miseria que vive el pueblo argentino. Por eso, señores, menos indigenismo, menos lenguaje inclusivo, menos adoctrinamiento de izquierda, menos ideología de género, más dignidad para nuestros ancianos y jubilados. Y voy a hablar de algo trascendental, que usted como un gran caradura al pueblo no le habla. La inflación. La inflación se come el salario de los trabajadores, privados, públicos. Los jubilados se mueren de hambre por la inflación. La gente no llega a fin de mes por la inflación. La pobreza explota por la inflación. La inflación demuele el capital de trabajo de las empresas. Las empresas se funden. ¿Saben cuál es la gran exportación, señor jefe de gabinete de Argentina, de los últimos 2 años? Empresas. Argentina exporta empresas. Se van las empresas de la Argentina. Los jóvenes capacitados se nos van porque no ven futuro. Precio justo es justo lo que no había que hacer, señor jefe de gabinete. La inflación se cura con remedios monetarios. ¿Sabe qué? Es muy fácil. Usted que es perezoso para aprender, yo le voy a decir cómo se razona el tema inflacionario. Como el mercado de la papa. Cuando sobran papa, ¿qué pasa con el precio de la papa? El precio de la papa cae. Si el precio de la papa cae, la papa compra menos verduras, menos tomate, menos manteca. La papa perdió poder adquisitivo. Cuando sobra dinero pasa lo mismo. Si sobra dinero, el dinero pierde poder adquisitivo y eso es inflacionario. Tan difícil es que a usted le entre en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario. Tan difícil es. ¿Lo escuchaste, Alberto, lo que dijo hoy? Sí, ¿Lo vamos a escucharlo de vuelta. Dale, vamos. Cuando veo que hoy la industria hotelera, la industria gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Eso es más trabajo, eso es más alegría, eso es más disfrute para los argentinos y las argentinas. Te escucho, todo tuyo. Primero, dato mata relato. El dato duro del INDEX, Sí. dentro de la medición del índice de actividad económica, hay una medición de un subíndice que se llama hoteles y restaurantes. Sí. Ese subíndice está 20% atrás que el 2017. O sea que esto de explota todo no se condice con la realidad de los datos. Pero además, este es el gobierno que tiene récord de gente comiendo en comedores. 11 millones. Entonces, si el presidente realmente está sosteniendo eso, ¿cómo justifica que está destinando una fortuna de dinero para los comedores y que tiene una multitud comiendo en comedores? Gente que no puede comer. ¿Vos me entendés que hay gente que no puede comer en la casa? No alcanza a comer en la casa. Lo tengo clarísimo. Y no es solamente... No hay mesa, vos sabés. Y no es solamente la clase tradicional baja o la que uno dice, bueno, no tienen trabajo. Hoy un trabajador formal de clase media y no alcanza a cubrir la canasta básica. Formales, no el que está en negro. Sí. Vos antes, en la época, vos te debes tener más o menos mi edad. En la época nuestra, vos cuando conseguías un laburo en blanco, se Sí. festejaba en tu casa. Por supuesto. Hacían una reunión, festejaban, porque era tu ticket a la clase media. Ya sé, bueno, después te podía ir mejor, peor, pero por lo menos no ibas a ser pobre, ibas a tener un laburo formal, en blanco. Hoy la mitad de los tipos que trabajan en blanco, formal, de las chicas, de los que sea, no llegan a la canasta básica. Hay un solo antecedente en nuestra historia
de un gobierno que haya decidido enjuiciar a todos los miembros en el mismo momento. En realidad, a todos los miembros menos uno. Y sí, es el gobierno de Perón. Es el gobierno de Perón que decidió llevar adelante un juicio político a todos los miembros del Poder Judicial, que es cierto, habían apoyado la acordada de 1930, pero lo que olvidó el diputado propinante es que también habían apoyado la acordada de 1943. No hay golpes mejores y peores, todos los golpes de Estado son condenables. Y ustedes están defendiendo un juicio político que se llevó adelante durante el peronismo, que llevó adelante un presidente que antes de ser elegido democráticamente fue secretario de Trabajo y Previsión Social, fue ministro de Guerra y fue vicepresidente de un gobierno dictatorial. De eso usted no ha dicho una sola palabra de aquello que tortura a los argentinos a diario, que no llegan a fin de mes, jubilados muertos de hambre, empresas que se nos van porque se funden acá. No ha dicho nada sobre el flagelo inflacionario. Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Además de cobarde, no, míreme acá, me tiene acá. No te hagas el canchero, cara dura. No hablaste nada de la inflación. Acá hay que bajar impuestos. ¿Dónde está la gestión del gasto público? La gente no da más de pagar impuestos. De eso tampoco dijo nada usted. ¿Y sabe cuál es el problema de la inflación en última instancia? Aquello de lo cual usted no reniega, que es la sustitución de importaciones. Argentina, si no se vincula al mundo con el comercio, nunca se va a desarrollar. Usted me hablará de INVAP, pero habla de que la minería y el petróleo son industrias extractivas. El valor agregado del petróleo, el valor agregado de la minería, es infinitamente mayor en INVAP. Vaca muerta es 15 veces INVAP. Terminemos con el cuento de la sustitución de importaciones, que por eso Argentina es un país en decadencia. Hoy la catástrofe es que hay trabajadores formales pobres. Exactamente. ¿Qué responsabilidad tiene esto el peronismo? ¿Mucha, poco, nada? Bueno, mucha porque la pobreza es la consecuencia de no alcanzar con tus ingresos una canasta básica. Y eso son dos razones. Sí. Primero, me están corriendo el arco permanentemente por la inflación, y esa responsabilidad obviamente es de este gobierno, y además histórica del peronismo en Argentina. Pero no se salva ningún partido político, quiero decir, no es exclusiva. Sí. No es exclusiva el peronismo. Pero la inflación empezó con el peronismo en la década del 40, no había inflación en Argentina antes, y la inflación se había terminado en los 90 en Argentina y volvió otra vez de la mano del kirchnerismo. O sea, Néstor asumió en un mes que, ¿sabés qué inflación había en mayo del 2003? Había deflación, me acuerdo. Negativa. Claro, había deflación. Negativa. No había inflación en Argentina y se va con alta inflación. O sea, vuelve otra vez a generar un problema de alta inflación. Dicho sea eso, no es exclusivo, no es el único signo político que tuvo inflación y que tuvo problemas para combatir la inflación en Argentina. Yo soy un convencido, chicos, que todo esto va a pasar. Como viste cuando tenés una pesadilla y que después te despertás y es un día fantástico y hay un sol gigante y todo lo feo que soñaste ya está, se terminó. Bueno, yo soy un convencido que se va a terminar todo eso. Si no, no estaríamos haciendo todo esto. Les juro de corazón que esto no es por la guita. Si fuese por la guita ya tendríamos un auto, un departamento y 3 putas acá bailando. Es porque nacimos así, enfermos de la cabeza, creyendo que podemos cambiar no el mundo, pero sí el barrio. Yo sé que todo esto va a terminar. ¿Cuándo? Ya falta menos. Me emociono porque sé que del otro lado hay un montón de señoras grandes que van a las marchas y que a veces no pueden ni caminar y están ahí casi como pidiendo disculpas por el país que nos dejaron. Y también hay un montón de pibes jóvenes y de chicas jóvenes que no se quieren ir, loco, que quieren vivir bien acá, pero un montón de pícaros malos nos quieren hacer creer que es imposible y que la salida es Ezeiza. Bueno, yo me rehúso a que la salida es Ezeiza. La salida no es Ezeiza. Entonces, no tengan una memoria parcial. La acordada de 1930 fue esa corte. La acordada de 1943 del gobierno militar, del cual fue vicepresidente Perón, también fue esa corte. ¿Por qué hizo Perón el juicio a la corte? Por motivos políticos, por los fallos y las decisiones de la corte sobre medidas que se habían tomado a partir de 1943. Fue en este Congreso que Perón, al inaugurar el año legislativo y anunciar que se iba a hacer el juicio político a todos los miembros de la Corte, menos al que habían designado durante el gobierno militar, dijo: pongo el espíritu de la justicia por encima del Poder Judicial. La justicia, además de independiente, debe ser eficaz.
pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público. Estoy absolutamente segura que muchos de ustedes están de acuerdo con la palabra de Perón. Y estoy absolutamente segura que ustedes creen que el sentimiento público es el sentimiento de ustedes, porque ustedes no creen en el pluralismo y en la democracia. Creen que el pueblo son ustedes, creen que sus ideas y las únicas que tienen legitimidad en democracia son las que sostienen. Por eso repetimos que lo que están haciendo acá es un circo. Y por el lado de los ingresos, que es la otra razón, ¿qué herramientas tenés en Argentina para mejorarle los ingresos a la gente si tu estrategia es que el problema de los ingresos se resuelve con planes sociales? Si yo te doy un plan social por 3 meses, te ayudo. Si te lo doy por 3 años, te condeno a la pobreza. Totalmente, te hace rehén. Entonces ¿qué quiere todo el mundo? Cuando hay una emergencia, quiere una ambulancia. Pero vos en la ambulancia, cuando se sube un familiar tuyo a la ambulancia, vos querés que venga rápido, obviamente, pero también querés que se baje rápido. Familiar hace 3 meses que está arriba de la ambulancia, vos te vas a empezar a preocupar. Che, ¿qué pasa que no baja la ambulancia? Bueno, Sí. mira, hace 11 años que no hay creación de empleo formal en la Sí, pero para no quiero tirar la pelota afuera y te lo voy a decir de una. Muchas de esas personas que están arriba de la ambulancia, en la analogía que vos haces, Sí. que es maravillosa, no se dan cuenta que están arriba de la ambulancia. Que mucha gente... Es muy probable que no se den cuenta, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Pero mucha de esa gente que está arriba de la ambulancia en realidad no quiere estar arriba. Te diría la enorme mayoría. No quiere estar arriba. No quiere estar. No, lo que pasa es que la economía hace 11 años que no crea empleo privado. Es el único caso en Argentina de todos los países del mundo donde una pyme, además del riesgo de su propio negocio, Sí. tiene miedo del problema que puede tener si contrata un trabajador por la industria del juicio. Y de acá a mí me sacan con las patas para adelante. No les voy a entregar ni un milímetro de la patria que construyeron nuestros grandes hombres. Por la memoria de Favaloro, por la memoria de Alberdi, de Sarmiento, de Roca y de aquellos que no están en los libros de historia, pero aunque sea fueron buenos padres o fueron buenas madres. Les juro por Dios que esta batalla cultural vale la pena. Que esto no se va a resolver en estas elecciones. Obvio que no. Así gané, no sé. ¿Querés ni ley? Ni ley. Esto tiene que ser un cambio cultural y entender que los Grabois, que las Cristinas Kirchner, que los Cuervo Larroque, que las María Eugenia Vidal y su tibieza, que los Larreta, no nos van a ganar. Les vamos a comer el hígado. Queremos una dirigencia fuerte que se enfrente a toda la mafia, que se enfrente a la corrupción y también una sociedad que no deje solos a aquellos dirigentes políticos que se enfrentan a toda esta basura. Si hay que acompañar a un intendente que se enfrenta a un sindicalista corrupto, se lo acompaña. Si hay que acompañar a un comisario que se enfrenta al narcotráfico, se lo acompaña. Y se barre a la mala hierba. Se la arranca, se la extirpa, se la saca, se la elimina. Para que tengamos lo que teníamos antes. No un país perfecto, pero aunque sea se podía soñar.